Buenos días. Doctor Cifuentes, Bogotá empezó su iniciativa de Cabildo Abierto por la Paz. Es usted para nosotros un gran líder, es una persona que desde la Corte Constitucional lideró este tema de cabildos. Por favor, cuéntenos o repítanos eso que ha venido repitiendo por las calles respecto del Cabildo Abierto. Bueno, el Cabildo Abierto en Bogotá y en los otros municipios se activa en este momento de la historia en Colombia. Pero el Cabildo Abierto es una institución que pertenece de verdad al mejor arsenal del derecho constitucional de Hispanoamérica. La libertad en estos países, el grito de emancipación de España se dio en cabildos abiertos. Por consiguiente, ahora que queremos buscar la paz para los colombianos, surge este grito de Cabildo Abierto y encontramos que la Constitución, junto al plebiscito en el que participa el pueblo soberano, también ha dispuesto que en el Cabildo Abierto pueda emerger el pueblo como poder soberano. De suerte que si en el plebiscito se dijo no por parte del pueblo soberano, esa decisión que es solamente política puede igualmente acompañarse hoy de un sí al plebiscito como refrendación política en los diferentes cabildos que puedan constituirse en los municipios de Colombia. Un grupo de ciudadanos puede solicitarle al presidente del Consejo Municipal en cada municipio que ese consejo se constituya en cabildo abierto. Y esto permite entonces a todos los ciudadanos participar con su voz, con su pensamiento y tomar deliberaciones sobre un asunto central. En este caso, el tema de todos esos cabildos abiertos sería la paz en Colombia, el sí a la paz y la decisión política de refrendar los acuerdos que ponen punto final al conflicto. Es en este sentido que como iniciativa ciudadana pues estamos instaurando el comité promotor del primer cabildo en Bogotá para la refrendación de los acuerdos de La Habana. El sentido de refrendar de los acuerdos de La Habana tiene que ver con que evidentemente después de la derrota del sí en el plebiscito hay una multitudinaria reacción ciudadana que quiere la paz. Y también tiene que ver con que no ha habido claridad en las propuestas de la vocería del no en las reuniones que se están estableciendo con el gobierno. El mensaje central es que no queremos un pacto de élites, no queremos que el problema de la paz se resuelva entre un grupo de personas de las élites de los partidos políticos sin la participación nuestra. En ese sentido, el sentido de refrendar el sí a nivel regional tiene que ver con el reconocimiento y la lectura del mapa político electoral que muestra que las regiones de las víctimas gana el sí. Tiene que ver con que muchas propuestas presentadas por el no, algunas de estas son inviables y pueden llegar a romper el proceso de paz. Otras de ellas simplemente no son negociables porque no están concebidas en el acuerdo, como tiene que ver el tema del régimen castrochavista, del cual nunca se habló en el acuerdo, y como tiene que ver el tema de la ideología de género que no estuvo contemplada en el acuerdo y fue utilizada a manera de manipulación sobre el electorado del no, que en este momento está reaccionando y entiende que su voto de alguna manera, como fue reconocido por el gerente de la campaña del no, su voto, digamos, no tuvo la suficiente ilustración. En ese sentido, estamos llamando a una segunda oportunidad desde las regiones, desde Bogotá, para refrendar estos acuerdos que nos parece que con sus imperfecciones y sus dificultades está por la ruta acertada y es, digamos, el mejor acuerdo en medio de la imperfección que se haya podido lograr en las dos partes en los distintos temas. Doctor Cifuentes, uno de los temores de los comités regionales es qué impacto va a tener si se está convocando a las regiones, cuál es ese impacto nacional. El impacto nacional es que los cabildos tendrían por objeto declarar los municipios como territorios de paz y territorios humanitarios. Y de esa manera vamos con esta ola democrática a cubrir todo el país. Se trata precisamente de que los ciudadanos asuman su condición de miembros del pueblo y se integren en el pueblo soberano que toma determinaciones. Y lo hace porque para solicitarle a un consejo municipal que se constituya en cabildo abierto se ejercen varios derechos fundamentales, todos de la mayor importancia y trascendencia, como por ejemplo el derecho de petición, en virtud del cual se pide que se constituya en el municipio el cabildo abierto, el derecho de participación, el derecho de reunión, el derecho a la paz, el derecho a la vida, para que efectivamente habitar en el municipio
sea habitar en paz, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Yo creo que precisamente en este momento en el que se está decidiendo algo tan trascendental para el país, es importante que se dé lugar, que nosotros podamos generar situaciones y escenarios de reencuentro ciudadano. ¿Qué mejor lugar de reencuentro ciudadano que el reencuentro de los ciudadanos con poder decisorio, con poder soberano en sus cabildos abiertos, para discutir precisamente el tema más importante en la historia del país, que es la paz, y para consolidarla hacia el futuro? Es necesario que nuestro pueblo sea un pueblo deliberante. Democracia participativa, cabildo abierto quiere decir horizontalidad, quiere decir que la paz es algo tan importante que lo decidimos nosotros y no se decide a través de mesas de notables. La paz es realmente el derecho más humano, más personal y por consiguiente también más político. Y el municipio es el lugar de la democracia. La Constitución señala que la función principal del municipio es precisamente promover la participación. Y el cabildo abierto es el ejercicio de participación de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad. El cabildo abierto normalmente puede ocuparse de asuntos que tienen que ver con la vida comunitaria directa, como por ejemplo el tema del transporte, salud pública y demás. Pero en un momento como el que atraviesa Colombia, ese cabildo abierto tiene una agenda principal en todos los municipios que es la paz de Colombia. Yo creo que sobre todo los estudiantes han recibido la propuesta como la posibilidad de que no solamente se hagan marchas, sino que las marchas tengan una resonancia política determinante en la vida nacional. Es unir simplemente la visibilidad y el escenario de las marchas, de las manifestaciones populares, a una determinación básica que tiene que ver con todos los poderes públicos del país. O sea, a configurar a ese pueblo de estudiantes, de trabajadores, de funcionarios en una unidad soberana. La unidad soberana es el cabildo. La marcha, solamente como marcha, queda simplemente como un registro puramente histórico de una expresión emotiva, de una expresión sentimental. En cambio, cuando la marcha converge en la conformación de cabildos, vamos entonces a abrirle el paso a una decisión del pueblo soberano que tiene efectos vinculantes en la Constitución y en la ley. El pueblo es el origen del poder. El pueblo es instituyente. Esas decisiones políticas se tornan vinculantes para todos los órganos del poder. Quiero decir, para el presidente de la República, para el Congreso, y por consiguiente podemos a través de esos referendos políticos que se dan en los cabildos llegar y buscar rápidamente la implementación de los acuerdos. Doctor Cifuentes, ahí mismo, digamos, esta declaratoria vía cabildo abierto de Colombia territorio de paz, digamos, ¿qué implicación tiene frente al plebiscito? Si tenemos en cuenta que acabamos de pasar unas elecciones en las que él no ganó en esa forma plebiscitaria de refrendación de los acuerdos. Yo creo que vamos hacia la paz. Realmente la Corte Constitucional señaló claramente que el plebiscito tenía simplemente el carácter de una decisión política, que no tenía connotaciones jurídicas. El plebiscito sí o el plebiscito no es una afirmación del pueblo soberano. Pues bien, también la Constitución señala que hay otros mecanismos a través de los cuales ese pueblo soberano pueda expresar determinaciones políticas, y esta es el cabildo. Si las decisiones de los cabildos, en su número, en su dimensión y en su poder simbólico, superan de manera contundente y clara la primera determinación política del no, pues evidentemente tenemos una decisión que tiene más peso político y que tiene que ser considerada así por el presidente, por el Congreso y por la Corte Constitucional. Sí, en todo caso nosotros estamos viendo en el Cabildo como una oportunidad de que los ciudadanos podamos incidir en ese proceso de discusión que se está dando en este momento en La Habana y en el Congreso de la República. Se nos han presentado como varias preguntas concretas, doctor Cifuentes, y es, por ejemplo, ¿qué pasa si el no o los promotores del no inducen en las regiones también a hacer plebiscitos que voten por el no? En ese caso, ¿qué pasaría? Ay, perdón, cabildos, es como la figura. Yo creo que no tenemos que tenerle ningún temor a la democracia y a la participación. Se trata precisamente de que nosotros, los ciudadanos, en un plano de igualdad,
podamos efectivamente compartir la palabra, el pensamiento de todos y por consiguiente deliberar. Yo creo que la deliberación tiene que ser abierta, debe ser reflexiva. Precisamente a diferencia de someter un plebiscito de manera masiva, con un texto de 297 páginas a una decisión del sí o del no, es mucho más inteligente y mucho más democrático y supone que el ciudadano ha llegado a la mayoría de edad cuando esos temas los discutimos a nivel del municipio. Y yo creo que en este caso también los alcaldes y el propio gobierno tienen que empeñarse en un esfuerzo didáctico, en una pedagogía, en una apertura. Realmente estamos en un momento fundacional de la nación colombiana, en un momento en el que no debemos considerar que el ciudadano es simplemente un individuo sin atributos, sino por el contrario, es un individuo que tiene el atributo del estatuto ciudadano y por consiguiente puede deliberar y puede decidir, y para eso tiene que comprender lo que está en juego. Está en juego la paz de Colombia y la paz de las futuras generaciones, está en juego poder gozar plenamente del derecho a la vida, está en juego efectivamente señalar que la población civil tiene que estar al margen de cualquier confrontación, y más aún, que la confrontación ya de 50 años significa el mayor lastre para el desarrollo y para la evolución de una sociedad. Por consiguiente, tenemos que partir de la base de que el ciudadano no debe estar alejado de las decisiones políticas, no pueden ser una mesa de notables las que indiquen cuál es el norte del país. Es el ciudadano que tiene él mismo, ella misma, en sus manos el destino suyo y el destino de su ciudad, de su municipio y de todo el país, consolidando un proceso de paz. Es el momento de la mayoría de edad, es el momento de entender que en Colombia nosotros no hemos vivido suficiente democracia por el conflicto, por el narcotráfico, por la corrupción, por los desvíos de la clase política y por consiguiente puede hoy el ciudadano buscar refugio y declararse autónomo allí donde la Constitución lo está señalando, que es el cabildo abierto. El cabildo abierto es un cabildo sin partidos políticos, sin política tradicional, es la determinación directa de cada ciudadano. Yo creo que esto va a ser muy importante para la reconstrucción democrática del país. O sea, un país sin conflicto quiere decir que tiene que darle fuerza a la democracia. La mayor fuerza social que pueda recibir hoy una democracia son los impulsos de los cabildos abiertos en los diferentes municipios. Nosotros por eso invitamos a los universitarios, a los académicos, e invitamos a los trabajadores, a los sindicatos, a los educadores, a las madres de familia, a las víctimas, que se hagan presente y que efectivamente se unan a una deliberación municipal y nacional. Doctor Cifuentes, en esa proclama de Cabildo Abierto Colombia Territorio de Paz, le ponemos fin al conflicto armado. Eso refiere no solamente a terminar el conflicto con la FARC-EP, sino además incluir el tema del proceso de negociación que arrancó ya con el ELN. Estos 4 años no los podemos perder. El marco del acuerdo de paz que se firmó por el presidente con la guerrilla de las FARC es un marco abierto que efectivamente permite que se incorpore el Ejército de Liberación Nacional también con sus propias especificidades y por consiguiente el tema del cabildo es un tema de paz total, o sea, paz también con el Ejército de Liberación Nacional y por consiguiente esa decisión fundamental que es política, que es equivalente al plebiscito, puede darse, puede recrearse y puede ser la gran orientación de sentido que desde las bases surja en Colombia y que permita precisamente en un momento dado que se implemente rápidamente el proceso de paz con unos y con otros. Un poco en las discusiones ciudadanas, en las asambleas que se han dado en la calle, pues hay unas preocupaciones como muy puntuales sobre las renegociaciones de las élites políticas en el país, sobre todo como en varios temas. El primero en el tema de víctimas y comisiones de la verdad, que son temas que no se pueden poner, digamos, en riesgo en un proceso de renegociación. Otro tema que preocupa es el tema del enfoque diferencial y de género que incluyeron los acuerdos y que fueron confundidos desafortunadamente por el tema de la ideología de género. Y otros temas, digamos, que preocupan en la renegociación es que en el tema de justicia transicional se generen escenarios de impunidad para altos mandos militares y que no por el contrario, digamos, se genere una justicia que verdaderamente repare y garantice los derechos de las víctimas. Digamos que esos son temas que preocupan, digamos, en estos procesos de renegociación, que son la médula, digamos, que algunos voceros del no, de estos sectores que nosotros denominamos de las élites, digamos, están proponiendo.
Entonces, frente a eso, la iniciativa ha seguido su curso en Bogotá. Pues debo informar que ya hay una página web que queremos nutrir, digamos, con los conocimientos, reflexiones que se hagan para que la gente se informe, que es www.cabildopaz.com. Me corriges si de pronto esa es la página donde vamos a estar subiendo para que la ciudadanía se informe sobre este mecanismo para poder participar de este tipo de discusiones. Bien, yo saludo a las organizadoras del Comité de Bogotá. Creo que desde la academia podemos darle todo el apoyo a este comité. Realmente tienen ustedes la misión de despertar la conciencia ciudadana en un momento en el que la paz es la primera determinación que puede adoptarse en los cabildos abiertos y que efectivamente la discusión ya detallada de los contenidos puede darse en el proceso de control de constitucionalidad de esos mismos acuerdos, donde efectivamente los del sí y los del no pueden tener toda tranquilidad porque efectivamente se trata de una refrendación política vía cabildos de los acuerdos de paz sobre la base de que estos cumplan estrictamente las exigencias de la Constitución política, cuyo guardián en últimas es la Corte Constitucional. Doctor Cifuentes, muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa y muchas gracias por ser guía y líder de la iniciativa de Cabildos Ciudadanos a nivel nacional. Gracias. Bueno, adelante con los cabildos, por la paz unidos. Hasta siempre.